Soy una mujer de 27 años y, hasta hace poco, todavía vivía en casa con mis padres, no por elección. Si hubiera sido por mí, me habría ido hace años. Pero cada vez que intentaba ahorrar dinero y hacer un plan, ellos encontraban la manera de mantenerme atrapada. Controlaban todo. Mi dinero, mi tiempo, mi espacio personal. Tenía que ser estratégica si quería escapar. Tenía un trabajo a tiempo completo, pero nunca sentí que el dinero fuera mío. Mis padres insistían en que contribuyera con la mayor parte de mi sueldo a los gastos familiares, alquiler, servicios, comida, pero nunca veía las facturas. Los números nunca cuadraban. Les daba casi todo y aún así se quejaban de que apenas estábamos sobreviviendo. Mientras tanto, mi padre siempre tenía un nuevo aparato electrónico y mi madre no dejaba de ir de compras. Cuando preguntaba a dónde se iba todo el dinero, siempre obtenía la misma respuesta. No necesitas preocuparte por eso, solo haz tu parte. La privacidad no existía. Mi madre revisaba mi habitación cuando yo no estaba en casa. Si encontraba algo que no le gustaba, un libro, un regalo de un amigo, incluso recibos, me confrontaba por ello. Mi teléfono no era realmente mío. Me obligaron a compartir mi código de acceso en caso de emergencias, pero lo usaban para revisar mis mensajes, ver mi historial de llamadas y husmear en mis redes sociales. Mi padre una vez imprimió mis estados de cuenta bancarios, resaltó compras sospechosas y me llamó a la sala para exigirme explicaciones sobre por qué había gastado dinero en una cafetería cuando se suponía que debía ahorrar. Esa era mi vida. Cada movimiento monitoreado, cada decisión cuestionada. Pero tenía un plan. Durante los últimos 6 meses, había estado buscando un apartamento en secreto. Encontré uno pequeño, pero perfecto. El alquiler era razonable, y lo mejor de todo, sería mío. Firmé el contrato sin decírselo a ellos. Comencé a sacar mis cosas poco a poco. Algunos libros aquí, algo de ropa allá. Si se dieron cuenta, no dijeron nada. Mi hermano mayor, que se fue de casa hace años y cortó contacto por un tiempo, me advirtió. Se volverán locos cuando se enteren. Le creí, pero no estaba preparada para lo malo que sería. Descubrieron mi plan antes de que pudiera decirles. Revisaron mi escritorio, encontraron el contrato de alquiler y me confrontaron en cuanto entré por la puerta. Mi madre lloraba. Mi padre estaba furioso. ¿Cómo puedes hacer esto después de todo lo que hemos hecho por ti? Hicieron que pareciera que los estaba abandonando. Mi madre se agarraba el pecho dramáticamente, diciendo que no podía manejar el estrés. Mi padre empezó a enumerar todo lo que habían sacrificado por mí. No fue una conversación, fue una emboscada. Les dije que me mudaría de todas formas. Fue entonces cuando la manipulación alcanzó un nuevo nivel. De repente, mi madre tenía una condición de salud grave que, convenientemente, nunca había mencionado antes. Necesitaba mi ayuda. No podía sobrevivir sin mí. Quise creerle. Pero cuando le envié un mensaje a mi hermano sobre eso, me llamó de inmediato. Está mintiendo, dijo. Hizo lo mismo cuando me fui. Les dije que no cambiaría de opinión. Fue entonces cuando mi padre llamó a mi trabajo sin mi conocimiento y les dijo que me tomaría un tiempo libre por una emergencia familiar. Solo me enteré porque mi jefe me llamó aparte, confundido, preguntando si todo estaba bien. Estaba furiosa. Estaban tratando de aislarme de todo. Mi dinero, mi independencia, incluso mi trabajo. En ese momento supe que tenía que irme de inmediato. Empaqué lo esencial mientras estaban fuera. Mi plan era hacerlo poco a poco, pero ya no era una opción. Tenía una amiga preparada para ayudarme a mudarme en medio de la noche. Cuando mis padres llegaron y vieron mi habitación medio vacía, enloquecieron. Organizaron una intervención completa. Llamaron a la familia extendida. Me obligaron a sentarme en la sala mientras todos me sermoneaban sobre lo egoísta que era. Cómo estaba destrozando el corazón de mi madre. Cómo ninguna hija decente abandonaría a sus padres así. Pero no cedí. Gritaron. Lloraron. Me llamaron ingrata, traidora, loca. Dijeron que estaba cometiendo un gran error, que me arrepentiría, que los necesitaría. Me fui a las 2 de la mañana con mi amiga. No les dije a dónde iba. No respondí sus llamadas. Esa primera noche en mi apartamento, me senté en el suelo rodeada de cajas. El lugar estaba en silencio. Nadie revisaba mi teléfono. Nadie monitoreaba mis gastos. Nadie hurgaba en mis cosas. Por primera vez en mi vida, era libre. Pensé que eso era el final. Me equivoqué. Los primeros días en mi apartamento se sintieron irreales. Nadie irrumpiendo en mi habitación. Nadie cuestionando mis compras. Ninguna reunión familiar repentina para hacerme sentir culpable. El silencio era extraño al principio, pero me acostumbré rápido. Empecé a acomodarme, a desempacar lo poco que había traído, a comprar comida sin que alguien revisara mis recibos, simplemente respirando. El apartamento era pequeño, pero era mío. Entonces comenzaron las llamadas, cientos de ellas. Llamadas perdidas, mensajes de voz, textos, todas de mis padres. Algunas eran órdenes. Vuelve a casa ahora, tenemos que hablar. Luego vino la culpa. Estás destrozando el corazón de tu madre. No duerme, no come. Y luego, la ira. Eres una ingrata. Te han lavado el cerebro. No paraban. Cada hora, cada día, mi teléfono vibraba sin parar. Bloqueé sus números. Entonces comenzaron las llamadas desde números desconocidos. Bloqueé esos también. Luego vinieron los correos electrónicos. Ignoré todo. Por primera vez en mi vida, tenía control sobre quién podía contactarme. Pensé que eventualmente se rendirían. Los subestimé. Me encontraron. Unas noches después, escuché golpes en la puerta. No eran golpes normales. Eran golpes fuertes y repetitivos. Miré por la mirilla. Mis padres. Encontraron mi apartamento. No abrí la puerta. No dije ni una palabra.
Simplemente me quedé allí, esperando que se fueran. No lo hicieron. Los golpes se hicieron más fuertes. La voz de mi padre retumbó a través de la puerta. Me ordenó que abriera. Mi madre lloraba. Permanecí en silencio. Los minutos pasaron. No se iban. Intentaron abrir la puerta. El pomo se sacudía. Mi padre empujaba la puerta, probando si cedería. Mi corazón latía con fuerza. Había asegurado todo, pero la forma en que empujaban, como si esperaran que me rindiera, me provocó un escalofrío. Entonces vinieron los gritos. Mi madre lloraba como si estuviera sufriendo. Dijo que estaba teniendo un ataque al corazón. Me suplicó que abriera la puerta, solo por un segundo, para que pudiera sentarse. Mi padre golpeó la puerta otra vez. Mi madre sollozaba diciendo que necesitaba ayuda. No me lo creí. Ya había hecho esto antes, cuando mi hermano se mudó, cuando quería que me quedara en casa en vez de ir al trabajo, cuando necesitaba ganar una discusión. Pero aún así, no se detenían. Después de casi una hora de esto, mis vecinos salieron. Algunas personas se asomaron al pasillo, murmurando entre ellos. Me sentí atrapada. Mis propios padres estaban haciendo un escándalo afuera de mi casa. Agarré mi teléfono y llamé a la policía. Me quedé junto a la puerta, escuchando mientras mis padres seguían con el teatro. Cuando la policía finalmente llegó, oí cómo el llanto de mi madre pasó de ser dramático a estar bajo control. En cuanto vio a los oficiales, se transformó en una madre indefensa y destrozada. Les dijo que estaba allí porque estaba preocupada por mí, que yo había huido de casa y había cortado todo contacto. Se hizo pasar por la víctima. Los oficiales llamaron a mi puerta. Respiré hondo y la abrí. Expliqué todo. Tenía 27 años. Me había mudado por mi cuenta y mis padres me estaban acosando. Les conté sobre las llamadas interminables, la falsa emergencia y cómo habían estado golpeando mi puerta por casi una hora. Uno de los oficiales se volvió hacia mis padres y les pidió que se fueran. Mi padre perdió el control. Gritó que me estaban manipulando, que no estaba pensando con claridad. Mi madre se llevó una mano al pecho otra vez, diciendo que solo necesitaba ver el rostro de su hija. Los oficiales no se dejaron engañar. Yo era una adulta. Estaba a salvo. Les dije que no quería a mis padres allí, y eso fue suficiente. Les ordenaron irse. No lo hicieron en silencio. Mientras se alejaban, mi padre gritó que yo era una hija horrible, que alguien me estaba controlando. Mi madre sollozaba diciendo que había abandonado a mi familia. Cerré la puerta con llave. Mis amigos no podían creerlo cuando les conté lo que pasó. Estaban horrorizados. Uno de ellos se ofreció a quedarse conmigo por si acaso. Otro me dijo que necesitaba cambiar las cerraduras. Fue entonces cuando empezaron las publicaciones en Facebook. Mis padres lo hicieron público. Escribieron una publicación, larga y dramática, sobre la hija ingrata que había abandonado a su madre enferma y bloqueado a toda su familia. Me pintaron como una persona sin corazón, irresponsable y posiblemente manipulada. Los comentarios estaban llenos de apoyo, familiares, amigos de ellos, incluso personas que apenas conocía. Mi bandeja de entrada explotó con mensajes. Tíos, primos, incluso parientes lejanos con los que no hablaba en años. Algunos exigían una explicación, otros decían que tenía que disculparme, algunos solo enviaban largos párrafos llenos de culpa, hablando de cómo la familia siempre debe permanecer unida. Ignoré todo. Mi hermano fue el único que estuvo de mi lado. Me dijo que esto era exactamente lo que pasó cuando él se fue de casa, que mis padres estaban siguiendo el mismo guión, que había hecho lo correcto. Empecé a dudar de mí misma. Me pregunté si había sido demasiado dura, si al menos debería haber hablado con ellos. Pero entonces recordé la puerta temblando, los gritos, la manipulación. No. Tomé la decisión correcta, pero sabía que esto aún no había terminado. Pensé que bloquear sus números e ignorar su drama en Facebook sería suficiente para que se detuvieran. Me equivoqué. Empezó con cosas pequeñas. Me di cuenta de que no estaba recibiendo correos importantes, facturas, estados de cuenta bancarios, incluso una nueva tarjeta de débito que había solicitado. Al principio pensé que solo eran retrasos. Luego recibí un correo electrónico sobre una solicitud de tarjeta de crédito, pero yo nunca había solicitado nada. La dirección en la solicitud no era la mía, era la de mis padres. Estaban intentando abrir una tarjeta de crédito a mi nombre. Llamé de inmediato al banco, denuncié el fraude y cancelé la solicitud antes de que fuera aprobada. Congelé mi crédito y activé alertas en todas mis cuentas. Pensé que eso sería el final. Otra vez, lo subestimé. Unos días después, mi jefa me llamó a su oficina. Parecía preocupada. No tenía idea de por qué hasta que me dijo que alguien había enviado un correo electrónico a Recursos Humanos diciendo que yo estaba mentalmente inestable, que había huido de casa y necesitaba ser vigilada. Fue mi padre. Había escrito un correo largo y dramático, advirtiendo que yo estaba en un mal estado mental y que mi familia estaba preocupada por mi seguridad. Incluso insinuó que mi empleador debía intervenir. Me quedé allí, procesando todo. Tuve que explicarle todo a mi jefa, que mis padres eran controladores, que me había mudado para escapar de ellos, que esto era solo otro intento desesperado de hacerme regresar. Mi jefa me escuchó y asintió. Me dijo que el Departamento de Recursos Humanos ya había sospechado del correo porque sonaba demasiado agresivo, pero querían hablar conmigo antes de descartarlo. Tuve suerte de que mi trabajo me respaldara, pero el hecho de que mis padres ahora estuvieran tratando de sabotear mi carrera cambiaba todo. Los llamé. Sabía que lo negarían, pero quería que escucharan de mi boca, que sabía lo que estaban haciendo. En cuanto mi madre contestó, empezó a llorar. Mi padre tomó el teléfono, fingiendo estar ofendido porque los estaba acusando de algo así. Dijeron que no tenían idea de lo que estaba hablando. Tal vez estaba confundida. Tal vez alguien más estaba intentando robar mi identidad. Tal vez mi jefa había malinterpretado el correo. Mentira tras mentira.
Los interrumpí. Les dije que si seguían interfiriendo en mi vida, presentaría cargos en su contra. Silencio. Luego vinieron las excusas. No intentaban hacerme daño. Solo querían protegerme de cometer un error. Solo intentaban contactarme porque me amaban. Colgué. Al día siguiente, intensificaron su campaña en redes sociales. Ahora, no solo era la hija ingrata que había abandonado a su madre enferma. Ahora, estaba manipulada y mentalmente inestable. Hicieron publicaciones vagas sobre cómo estaban perdiendo a su hija por influencias externas y que no se rendirían. Los familiares empezaron a llamarme sin parar. Mi tía me dejó un mensaje de voz diciendo que tenía que volver a casa y arreglar esto antes de que fuera demasiado tarde. Un primo me mandó un mensaje diciendo que al menos debería hablar con ellos. Bloqueé a todos. No iba a jugar su juego. Empecé a investigar órdenes de restricción. No estaba segura de si su comportamiento calificaba, pero necesitaba conocer mis opciones. Fui al banco y cambié todas mis preguntas de seguridad y contraseñas. Activé verificaciones adicionales en mis cuentas de servicios, seguro, contrato de alquiler, incluso en mi proveedor de telefonía. Si intentaban algo más, quería estar preparada. Luego fui a la administración de mi edificio y pregunté si alguien había intentado acceder a mi correo. Fue entonces cuando descubrí que alguien había preguntado por mi correspondencia. Un familiar preocupado había pasado unos días antes, pidiendo recoger mi correo por mí. No se lo entregaron. Pero el hecho de que mis padres lo intentaran, eso lo decía todo. No habían terminado. Mi jefa me aseguró que mi trabajo estaba seguro. Recursos Humanos descartó el correo de mi padre como una tontería. Esa fue una victoria. Pero esto era más que solo padres controladores. No solo intentaban hacerme sentir culpable, intentaban arruinar mi vida, querían atraparme, y no tenía idea de qué harían después. Finalmente, estaba empezando a sentir que tenía control sobre mi vida. Finalmente estaba empezando a sentir que tenía el control sobre mi propia vida. Por primera vez podía despertarme sin miedo a ser vigilada, sin alguien controlando mis movimientos, sin tener que justificar cada decisión que tomaba. Se sentía extraño, se sentía liberador, pero en el fondo, todavía había una parte de mí que llevaba el peso de todo lo que había sucedido. La distancia no fue fácil, pero era necesaria. Mi hermano me apoyaba, y me aferraba a eso cada vez que la culpa intentaba invadirme. Entonces, un día, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Lo dejé sonar. Unos segundos después, apareció un mensaje en la pantalla. Era de mi madre. Estoy enferma. Suspiré. No era la primera vez. Cada vez que quería traerme de vuelta, inventaba algo. Cuando decidí mudarme, dijo que no podría vivir sin mí. Cuando dejé de contestar sus llamadas, llegaron los mensajes desesperados. Y ahora, esto. Lo ignoré. Pero ella insistió. De verdad, no estoy bien. Te necesito. Luego, ni siquiera vas a preguntar qué tengo. Y después la culpa. De verdad no tienes corazón. Soy tu madre. Rodé los ojos y silencié las notificaciones. Los días pasaron. Los mensajes continuaron. Vas a arrepentirte de ignorarme. Estoy empeorando. Por lo menos dime algo. No le creía. No podía creerle. Ya había mentido demasiadas veces antes. Ya me había usado demasiadas veces. Si cedía ahora, el ciclo nunca terminaría. Mi hermano me llamó. ¿Te escribió? Sí, dice que está enferma. Él suspiró. Sabía que lo intentaría contigo también. ¿Crees que sea cierto? Pregunté, más por costumbre que por duda. No, y eso fue todo. Caso cerrado. Hasta que un día, mucho tiempo después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número conocido. Mi tía. Contesté, esperando otro intento de hacerme sentir culpable. Pero lo que dijo al otro lado me dejó helada. Tu madre falleció. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? No, eso no podía ser verdad. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. El teléfono casi se me cayó de las manos. ¿Cómo que murió? Mi voz temblaba. Estaba enferma desde hace meses. Tratamos de avisarte. Mi respiración se entrecortó. Mis ojos comenzaron a arder. Esto no podía ser real. Pero entonces, comenzaron a llegar más mensajes. De familiares, de conocidos, de personas que apenas recordaba. Algunos llenos de enojo. ¿Ni siquiera fuiste al funeral de tu propia madre? Otros llenos de culpa. Ella preguntaba por ti, hasta el último momento. Mi hermano me llamó. Contesté de inmediato. ¿Es cierto? No respondió de inmediato. Sí. Mi pecho se apretó. ¿Tú sabías? Dudó. Al principio también pensé que era mentira, pero cuando se puso realmente mal, dejó de hablarme. Acabo de enterarme ahora. Mi corazón se hundió. Mi madre estaba muerta, y yo la ignoré. Mi cuerpo entero temblaba. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Todo lo que podía pensar era en los mensajes que me había enviado. Decía la verdad, y yo la ignoré. Mi mente se llenó de recuerdos de cada momento en que vi su nombre en la pantalla y decidí no contestar. Cada súplica de ayuda que descarté como manipulación. Cada oportunidad que tuve para, al menos, preguntar si era cierto, y elegí no hacerlo. ¿Qué tal si realmente me había estado esperando? ¿Qué tal si había querido despedirse de mí? Mi respiración se volvió irregular. Mi estómago se revolvió. Murió sola, y yo no hice nada. Mi teléfono seguía vibrando. Mensajes, llamadas, comentarios. Mi tía me mandó otro mensaje. Hablaba de ti todo el tiempo. Preguntaba si ibas a volver. Fue como un puñetazo en el pecho. Mis piernas estaban débiles. Me dejé caer al suelo aferrando mi teléfono con fuerza. Mi hermano me mandó otro mensaje. No escuches lo que dicen. Tú no sabías. Pero yo sí sabía. Sabía que ella decía que estaba enferma. Solo que no quise creerle. Me había manipulado tantas veces antes. Había intentado retenerme tantas veces. Pero, ¿y si esta vez solo quería a su hija cerca? ¿Y si esta vez realmente me necesitaba? Y la dejé morir sola. Lloré. Lloré como no lo había hecho en años. Porque por más que mi hermano me dijera que no era mi culpa, en el fondo, yo sabía que lo era. Podría haber hecho algo. Los días pasaron en un borrón.
El funeral sucedió. No fui. Mi hermano fue. Pero dijo que no se quedó mucho tiempo. Me dijo que fue rápido, que no quería darle más protagonismo al drama familiar. Pero mi madre no se fue en silencio. Dejó un caos tras ella. Las redes sociales se inundaron de homenajes, mensajes emotivos y, por supuesto, ataques hacia mí. Hija desagradecida. Murió de tristeza. Espero que puedas dormir tranquila sabiendo lo que hiciste. Y el peor de todos. Te esperó hasta el último momento. Bloqueé todo. Pero no podía bloquear la culpa. Mi hermano insistía en que no me torturara. Siempre hicieron esto con nosotros. No puedes cargar con todo este peso tú sola. Pero, ¿cómo no hacerlo? Siempre había querido distancia. Siempre había querido libertad. Pero nunca pensé que esa libertad vendría con una carga como esta. ¿Qué tal si mi madre tenía razón sobre mí? ¿Qué tal si de verdad era fría, egoísta, cruel? Por primera vez, no sabía si había tomado la decisión correcta. Por primera vez, mi libertad se sentía como un castigo, y no como una victoria. Finalmente había escapado de su control. Pero ahora, quizás, era demasiado tarde para escapar de mí misma. Después de todo, pensé que podría seguir adelante. Pero la verdad es que la culpa no desaparece tan fácilmente. Se aferra a ti, se filtra en cada pensamiento, en cada silencio, en cada momento en el que estoy sola y me pregunto, ¿realmente necesitaba todo esto? La muerte de mi madre se convirtió en un espectáculo, un drama para que todos lo vieran. Familiares que nunca se preocuparon por mí, que nunca preguntaron si estaba bien, de repente se convirtieron en jueces de mi vida. Yo era la desagradecida, la cruel, la hija que abandonó a su propia madre y la dejó morir sola. Y lo peor, una parte de mí lo creía. Pero, ¿tenía opción? ¿La tenía? Pienso en todo lo que pasó antes. Años de control, manipulación, juegos mentales. Todo el tiempo que viví en una casa que nunca sentí como mía, que más bien parecía una cárcel. Y cuando finalmente logré escapar, aún intentaron arrastrarme de vuelta. Aún intentaron sabotearme, destruirme. Y ahora, querían que me sintiera culpable, como si tuviera que disculparme por intentar vivir mi propia vida. Era insoportable. Al principio, intenté afrontarlo. Traté de responder algunos mensajes, traté de explicar, pero no había espacio para explicaciones. La gente no quería escuchar mi versión, solo querían atacarme, hacerme sentir aún peor. Así que me detuve, corté el contacto con todos, bloqueé números, eliminé redes sociales, cambié mi correo, desaparecí. ¿Y sabes qué pasó? Silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Estaba cansada, agotada. ¿Qué más podía haber hecho? Se suponía que debía correr al hospital en 1900. El momento en que mi madre me envió ese mensaje, después de años de manipulación, tenía que creerle sin dudar. ¿Y si lo hubiera hecho? ¿Si hubiera ido? ¿Habría cambiado algo? Tal vez sí, tal vez no. Tal vez habría vivido más tiempo, o tal vez habría usado eso para atraparme otra vez. Nunca lo sabré, y eso es lo que me mata, porque no importa cuántas veces me diga a mí misma que hice lo que era necesario, que tenía que alejarme para poder sobrevivir, la duda siempre está ahí. ¿Hice lo correcto? ¿Debí ceder? ¿Debí darle otra oportunidad? Y aunque lo hubiera hecho, ¿habría sido suficiente? Porque nada nunca fue suficiente para ella, para ellos. Pasé toda mi vida tratando de complacerlos, tratando de ser la hija perfecta, siguiendo las reglas, dándoles todo lo que tenía. Y aún así, nunca bastaba. Nunca era suficiente. Y ahora, incluso muerta, mi madre seguía persiguiéndome. No puedo deshacerme de la sensación de que, sin importar cuánto lo intente, nunca seré completamente libre. Pero necesito serlo. Necesito seguir adelante, porque sé que si me quedo atrapada en esto, terminará destruyéndome. Así que elegí mi paz, elegí mi libertad, elegí mi estabilidad mental. Me alejé de todos, de toda mi familia, de cualquiera que pudiera intentar arrastrarme de vuelta a ese infierno. Y aún así, cuando estoy sola, cuando todo está en silencio, cuando finalmente tengo el espacio para respirar, la pregunta vuelve. ¿Realmente tenía que hacer todo esto? ¿Fui demasiado lejos? ¿Soy realmente una mala persona? ¿Y si tú estuvieras en mi lugar? Si hubieras sido controlado toda tu vida, si te hubieran tratado como una propiedad, si hubieras tenido que pelear por un espacio en el mundo sin pedir permiso, ¿habrías regresado? ¿Habrías cedido? ¿O habrías elegido tu libertad también? Porque yo lo hice, y ahora tengo que vivir con ello, tal vez para siempre.